aquí venimos a hablar de Rezando Hoy y a continuación de Rezando Vamos. Rezando Hoy, voy a asumir que nadie sabe lo que es. Es un proyecto que se inició aquí en Valladolid por la Compañía de Jesús hace ya 7 años, 7 y medio. Consiste en que se proporcionan a través de audio y usando las tecnologías, a través de internet y de aplicaciones, se ofrecen oraciones en audio a diario a partir de la lectura litúrgica que corresponde a cada día. Decía antes que Rezando Hoy nació hace 7 años. A los 2 años de nacer, hace 5, decidimos ampliar nuestro público y creamos Rezando Hoy para niños, porque encontrábamos que había un segmento necesitado también de esa oración. Y así hasta hoy, hasta que hemos llegado. Los más fieles, a lo mejor estuvisteis aquí el año pasado, cuando presentamos el Rezando Vamos del año pasado, y esto no deja de ser una continuación. Esto es la segunda temporada de esta serie. El año pasado, cuando estábamos prácticamente aquí arriba los mismos, y estaba Coba, que luego saldrá, el hilo conductor, valga la redundancia, de lo que hicimos aquí era un hilo rojo que salía de la túnica de Jesús, que lo tenemos por ahí pintado, y que iba recorriendo toda la historia. Articulamos todo aquello en torno a traducir el mensaje de Jesús de los Evangelios, a acercarlo a la gente y luego a compartir lo que significaba ese mensaje, ese Evangelio. Este año, este ciclo C que vamos a estrenar, la idea que se nos ha ocurrido gira en torno a una carrera de relevos, en la que va a haber un testigo que va a ir pasando por distintas personas. A falta de una idea mejor, el testigo va a ser este rollo de pulseras, que son también muy representativas de Rezando Hoy, y que vamos a ir pasando de uno a otro de las personas que van a aparecer aquí. Despejo misterios. Esas personas os las voy a ir presentando. Empezamos con el coro, que andan por ahí metidos y que ya pueden ir saliendo. El coro es un elemento muy querido también para Rezando Hoy y Rezando Vamos, porque muchas de sus voces se escuchan en las oraciones, tanto de niños como de adultos, y también sus canciones. Gracias, chicos. Además del coro, está José Mari, que es una de las personas sobre las que se sustenta la idea de Rezando Vamos y que ha sido el encargado de esa traducción, de esa escritura, que es una relectura del mensaje de Jesús en los Evangelios. Y si no ha salido ya, pues por aquí atrás estará Coba, que es una ilustradora obetense dotada de un talento prodigioso, que es la que ha hecho todas las ilustraciones que giran en torno a Rezando Vamos. Hola, Coba, gracias. Hay niños que sois también parte muy importante de Rezando Vamos. Habéis estado ahí desde el primer día grabando y habéis puesto voz a ese mensaje que queríamos dar. Y luego estáis vosotros, estáis ese público que habéis venido, que sois también parte de esto, ¿no? En toda esta carrera de relevos, que también es una carrera de talentos, en la que cada uno pone lo que buenamente sabe hacer, vosotros también estáis invitados. Venga, no me lo neguéis, todos tenemos talentos. Nadie es incapaz de hacer una cosa bien. O sea, quiero decir, hay cosas que cada uno sabe hacer bien. Puede ser contar un chiste, puede ser hacer una receta, puede ser bailar, cantar, dibujar o hacer cosquillas, pero todos sabemos hacer algo bueno. Pues cada uno de los que estamos aquí estamos poniendo nuestros talentos al servicio de algo. Y os invitamos a que vosotros también seáis parte de eso, que pongáis vuestros talentos al servicio de compartir esa buena noticia de la que estamos hablando. Y vamos a empezar la carrera de relevos. Empezamos entonces con el testigo y lo ponemos en Jesús. Jesús es la palabra. Hoy vamos a hablar mucho de la palabra, ¿verdad? Y con él empieza todo. Este Jesús que pinta Coba no tiene rostro, pero Jesús es el rostro de Dios. Es la forma que tendemos de entender a Dios, de ver a Dios. Con su vida, con sus palabras, con su mensaje, con su ejemplo. Jesús nos está mostrando la cara de Dios. Entonces tiene que empezar con él y empezar con su palabra. Asumo que os es cercana la forma de ser de Jesús, su historia, su vida, lo que dijo, lo que hizo, su modo de proceder. Tenía un modo muy particular de ser y es el que nos une aquí y queremos celebrar también, ¿no?
conocemos ese modo de proceder de Jesús y conocemos su palabra, es porque alguien nos lo ha contado. Nos lo han contado testigos de su época o gente que conocía a los que le conocieron y dejaron por escrito su mensaje, su vida. Los 3 ciclos en los que se organizan los años litúrgicos, el A, B y el C, cada uno corresponde a un evangelista, a Mateo, a Marcos o a Lucas. El que vamos a empezar ahora, en el próximo Adviento, que está ahí a las puertas, está dedicado a Lucas, se centra en su evangelio. Lucas dejó escrito una forma muy particular de conocer a Jesús. El testigo pasa ahora a Lucas, al evangelista, y le queremos hacer presente aquí también, de alguna manera. Doctor Lucas, buenas tardes. Buenas tardes y paz. A mí me da un poco de vértigo esto de hablar con un evangelista y ni siquiera sé si puedo tutearle. ¿Le puedo tutear? Por supuesto. Pues dinos algo de ti, Lucas. Bueno, me llamo Lucas. Fui médico, compartí buena parte de mi camino con Pablo y además del Evangelio, escribí también el relato de los Hechos de los Apóstoles. Pero tú conociste a Jesús. La verdad es que yo mismo no le conocí. Los primeros años, después de su muerte y resurrección, nos íbamos contando las historias unos a otros. Los que lo habían conocido lo transmitían de padres a hijos y entre las distintas comunidades. ¿Y por qué escribirlo entonces? Pues porque a medida que se iban muriendo los que habían conocido a Jesús, nos dimos cuenta de que era necesario tener el relato lo más fiel posible antes de que se olvidasen sus historias. Pero en lugar de 1, lo hicisteis al menos 4. ¿Qué pasó? ¿Estabais peleados? No, hombre, no. Lo que pasa es que cada uno escribimos en comunidades diferentes y para grupos distintos. Y por eso poníamos acentos distintos. Por ejemplo, Mateo escribe más pensando en los judíos. Yo lo hice pensando en los que no eran judíos. ¿Y tú sabes que ahora te llamamos el evangelista de la misericordia? Oye, me gusta ese nombre. Porque es verdad que yo conté algunos de los relatos que más insisten en el perdón, como el del hijo pródigo. ¿Lo conoces? Bueno, supongo que lo conocemos todos, sí. Pues Jesús contó esta historia. Yo la escribí y otros la van traduciendo de distintas maneras y hay hasta canciones. Imagina a ese hijo pródigo que descubre que se ha equivocado. ¿Cómo lo cantaría? Sin sentido, en
cambio tú me dices que me olvide de tanto abismo y de silencio herido. Recuperemos el tiempo perdido. Ven a buscar tus alas, ven a volar conmigo. Oye, Lucas, yo no te quisiera quitar mucho tiempo, pero tengo una pregunta que me es muy necesaria. Entre tú y yo, ¿todo ocurrió tal y como lo cuentas? Mira, los distintos evangelios son como distintos caminos para subir a una montaña. Lo importante es lo que encuentras arriba. Nosotros contamos las cosas como una manera de ayudar a las personas a descubrir a Jesús. Esa es la verdad que importa. Por eso, lo importante no es pensar que cada cosa ocurrió exactamente tal y como la contamos, sino entender que todo ello, los relatos, las parábolas, sí son un reflejo de lo que hizo, enseñó y vivió Jesús. ¿Cuál fue tu compromiso entonces, Lucas? Mi compromiso fue transmitir la verdad de Jesús, dejar su historia al alcance de quienes vinierais detrás. Pues me lo has dejado muy claro. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, sí. Si antes hablaba de talentos, pues yo todavía estoy esperando saber algo que haga mal José Mari. Tiene que haberlo. Gracias por venir, José Mari. ¿Cuál es tu compromiso? Mi compromiso es varias cosas y de alguna manera pues voy a intentar como expresarlo en 4 o 5 cosas así muy concretas, ¿no? Y que tienen que ver con este libro y con la manera de hacerlo. El primero es tender un puente. Yo creo que eso es traducir, y el año pasado cuando presentaba también el libro decía, ¿no? que creo que una de las experiencias más bonitas de trabajar con las palabras es intentar traducir. Yo supongo que todos tenemos la experiencia de haber escuchado a alguien hablar en un idioma que no entendemos, en un idioma que no conocemos, y ver una conversación y sentirnos totalmente perdidos porque no tenemos ni idea de qué están hablando, ¿no? Y a lo mejor vemos que se ríen, pero no entiendes nada, ¿no? Y de golpe, claro, si tú pudieras entender, si pudieras comprender lo que dicen, si pudieras, no sé, captar la cantidad de detalles, del sentido que le damos a las palabras, pues sería un privilegio, ¿no? Bueno, pues yo a veces tengo la sensación de que hasta el Evangelio
también a veces es bueno traducirlo. Es bueno traducirlo porque las historias ahí están, la palabra ahí está con mayúsculas y bien necesaria es, pero luego yo creo que hay muchas maneras de contarlo, ¿no? Y en ese sentido, cuando empezando hoy a traducir el Evangelio para los niños y con los niños, porque ellos eran parte del proceso de traducir y decían cómo entendían las cosas, yo me sentía muy privilegiado por eso, por tender ese puente. Y ese puente es ayudar a que entiendan que estas historias de Jesús y sus amigos, pues en el fondo hablan no solo de la vida de Jesús y sus amigos hace mucho tiempo en Galilea o en Jerusalén, sino que hablan también de nuestras historias, de las de cada uno. Entonces mi primer compromiso es intentar traducir bien, intentar traducir fiel, no inventarme las cosas, sino intentar encontrar la manera de contarlo en la cual pues lo que haga sea eso, ¿no? Pasar un relevo. Un segundo compromiso que he ido descubriendo con Rezando Vamos, con el proceso desde que por primera vez se nos ocurrió el decir, bueno, y si juntamos todos estos evangelios y después les ponemos imagen y todas estas cosas. El año pasado fue una experiencia muy buena el ir recibiendo el eco de mucha gente que decía, mira, yo lo he comprado para mis sobrinos, pero me lo voy a quedar yo. Porque he estado leyendo las introducciones, he estado viendo no sé qué, y también a mí me sirve. ¿Qué es lo que me di cuenta de esto? El que a veces damos muy por sentado muchas cosas que en realidad no las sabemos. Y es donde yo me di cuenta, dije, sí, es verdad, sí, es que hay muchas cosas que las he aprendido muy de mayor. Empezando por esto de los ciclos. 3 ciclos, el orden de las lecturas, que un año el Evangelio que se lee durante el año es más el de Mateo, que otro año es el de Marcos, que otro año es el de Lucas, que los años pares y los impares pues va de maneras diferentes, que los domingos es distinto, que de golpe contar eso también es como decir, bueno, pues acercar esas cosas básicas que damos por sentado, pero que ahí están, ¿no? Y yo creo que ahí también es algo que para mí este año pues ha sido muy bonito el proceso de pensar en las introducciones, de escribirlas, de contarlo, de explicar esto de los ciclos, de explicar cómo va, bueno. Un tercer compromiso es, y esto yo siempre lo he intentado y lo intento y además es que me parece que es real, ¿no? Y es, hay que tratar a los niños como niños, pero no como tontos. O sea, porque los niños son capaces de entender muchas cosas, de entenderlo todo. A los niños no hay que andarles edulcorando la vida. El Evangelio no puede... Sí, el Evangelio a veces me da la sensación de que si lo contase Disney, al final no se moría Jesús. Porque claro, a veces hay que... Bueno, solamente estaba un poco herido, pero luego pasaba de estar un poco herido a resucitar casi rápido, ¿verdad? Yo creo que a veces no hay que evitar la complejidad de la vida a los niños. No hay que evitarles, es decir, hay veces que la amistad sale mal, hay veces que todos tenemos un Judas en nuestra vida, hay veces que la envidia de un Herodes causa la matanza de los inocentes, hay veces, es decir, no hay que, bueno, tampoco hay que caer en una mirada morbosa que todo el acento lo ponga en lo malo, pero de alguna manera como que hay que contar las cosas a los niños para que las entiendan, pero sin temor a que no puedan mirarle a la vida en su complejidad cara a cara, porque además se la estamos mirando todo el día. Y en ese sentido, como que yo creo que el no tener miedo de hablar de los temas que salen en el Evangelio, la enfermedad, la vida, los deseos, la impaciencia, la amistad, las heridas, la muerte, la esperanza, todo eso. Cuarta imagen, la imagen de la carrera de relevos. ¿Por qué este año la carrera de relevos? Yo cuando se me ocurrió el decir, contar esto como una carrera de relevos, ¿no? Y aquí Elena se ríe mucho de mí porque dice que vaya salto lírico, de Lucas a mí, no tengo, vaya morro. Pero la realidad es verdad que a lo mejor es un salto un poco lírico y por el medio hay otros muchos que han ido tomando el relevo de Lucas hasta que yo haya podido entenderlo. Para empezar, porque hay muchas traducciones intermedias, ¿verdad? Pero bueno, los relevos, yo creo que la imagen de una carrera de relevos tiene muchas cosas que son justo lo que está en el corazón de Rezando Hoy. Primero porque habla de equipo. En relevos tiene que haber un equipo, no te das el relevo a ti mismo. ¿Imagináis? Con la derecha me lo doy a la izquierda y sigo corriendo. Pues no. O sea, que la realidad es hay un equipo que va compartiendo un esfuerzo, ¿no? O dicho de otra manera y con un lenguaje más amplio, de comunidad. Es una experiencia de comunidad y yo creo que es real. O sea, hay una comunidad en torno a la manera y a la búsqueda de compartir el Evangelio. Una comunidad
que bebe de la palabra, que bebe de la historia que hemos recibido, en la que uno traduce, en la que otra dibuja, en lo que otros ponen la voz, otros cantan, otros escriben, otros, y así muchos otros, muchos, hay infinidad. Si pusiésemos a detallar todos los relevos, es un gran equipo. Esta carrera daría muchas vueltas con gente dándose el relevo unos a otros. Segundo, porque habla de sucesión, y eso también es bonito, es decir, que uno va detrás de otro, y es un proceso complementario, lo cual también da un punto de responsabilidad enorme, porque quiero decir que yo creo que hay algo que todos vamos aprendiendo en el proceso, y es, si yo lo que tengo que hacer no lo hago, los que vienen detrás tampoco pueden. Y como que de alguna manera hay un punto de responsabilidad muy fuerte, ¿no? Ese sería y eso de la responsabilidad es real, es decir, en una carrera de relevos, mira, 3 corrieron muy bien, pero uno muy mal, pues salió mal para el equipo, porque la responsabilidad es de todos, ¿no? Cada puesto es importante, y en ese sentido, si yo no me esfuerzo, si yo no preparo las cosas bien, entonces le fallo al equipo, ¿no? Y hay ese punto de decir, bueno, no se trata de perfeccionismos malentendidos, pero sí se trata de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible para ayudar a que el Evangelio llegue. Y para cuidar esa responsabilidad, un cuarto elemento en la carrera de relevos, hay que entrenar. O sea, las cosas no salen solas, hay que practicar, hay que aprender. Y yo creo que el Evangelio lo vamos entrenando también en la vida, ¿no? Para aprender a amar, para aprender a cuidarnos unos a otros, para aprender a ayudar. Yo los primeros textos que escribía para los niños eran mucho menos, los veo ahora y me parecen mucho menos acertados que los que escribo ahora después de varios años. ¿Por qué? Porque he ido escuchando a niños que me dicen si esto les llega, si esto no les llega, si esto les ayuda, y eso es entrenar. Y eso vas aprendiendo, ¿no? Y hay que cuidarlo. Y yo creo que todo, o sea, de alguna manera es bien bonito el mismo proceso de Rezando Voy, es precioso ir viendo cómo, cosas que al principio nos costaban muchísimo tiempo, ahora se hacen más fáciles, más rápido, pero porque van miles y miles de oraciones, y cuando digo miles y miles no es una exageración asturiana, es verídico, el número es real en este caso. Y por último, la carrera de relevos habla de complementariedad, es decir, que somos complementarios. No todos tenemos los mismos talentos, pero todos tenemos algunos talentos. Yo hago muchas cosas mal, lo que pasa que como pasa siempre, pues uno pone en público las que hace bien y procura guardar las que hace mal, pues como hace todo el mundo, ¿no? Pues en el fondo. Pero la realidad es, afortunadamente, hay mucha gente que hace bien cosas que yo no hago bien. Y lo bonito es colaborar y entre todos, pues cada uno poner lo mejor que puede. Y en ese sentido, esa experiencia de la complementariedad es preciosa, ¿no? Es preciosa, es como la carrera de relevos. A lo mejor hay uno que es muy bueno en las salidas, pues lo pondrán el primero. Hay otro que a lo mejor en las salidas es un desastre, pero tiene un sprint fenomenal, pues lo pondrán el último. Pues en esto pasa lo mismo, ¿no? A lo mejor, claro, si yo tuviese que dibujar, probablemente ya se acabó el proyecto, ¿verdad? Porque la cosa es así. Pero gracias a Dios no soy yo el que tengo que dibujar. Y esto me lleva a un último punto, que es mi compromiso más personal, y es mi compromiso con las palabras. Yo con los años, y aquí tuve la oportunidad y el privilegio enorme de estar 15 años, y esos 15 años aprender mucho, a aprender a ser cura, a aprender a compartir muchas cosas. En los años que pasé aquí, pues fueron años llenos de vida. Mi primera conferencia en público la tuve en Valladolid, mi primera charla aquí fue, las primeras homilías aquí fueron, los primeros libros tocaron cuando estaba aquí, ya llevaba varios años, y ahí yo he ido descubriendo que en este momento a mí el talento que me parece que Dios me ha dado, y bueno, que los talentos no son para enterrarlos, sino para ponerlos a producir, tampoco para convertirlos en algo y apropiárselos, ¿no? Sino para ponerlos a producir y que sirvan, son las palabras. O aprender a utilizar las palabras para que sean puente. Y creo que las palabras tienen muchísimo poder, muchísimo. En este mundo lo estamos viendo constantemente, lo vemos para bien y para mal. Ayer el Parlamento fue un ejemplo del mal uso de las palabras, ¿no? Y de cómo las palabras pueden convertirse en un espacio de destrucción, de desencuentro y de traicionar aquello para lo que deberían servir. Las palabras tienen el poder de construir y de herir. Sirven para hablar de amor, sirven para hablar de odio, sirven para construir historias, sirven para compartir la imaginación, sirven para hablar de Dios. También sirven para hacerse preguntas. Y yo creo que en parte,
pues mi responsabilidad ahora, y en ese sentido lo vivo como un enorme privilegio, porque además lo es. O sea, muchos que ahora nos hemos visto por primera vez desde hace mucho tiempo y tal, y el comentario de muchos es: oh, no paras, estás viajando de un lado para otro, tal, y lo decís casi como compadeciéndoos, ¿no? Diciendo: ay, pobre. Y yo digo: pobre, estoy encantado. O sea, es una oportunidad, es un privilegio, y encima es la oportunidad enorme de ir a muchos lugares para compartir una palabra que no es mía y que tiene una capacidad, y digo que esa palabra con mayúsculas que yo he tenido la suerte de escuchar también en mi vida, ayuda, transforma, sana, acaricia. Entonces, yo creo que ese es mi gran compromiso en este momento, ¿no? Que a lo mejor llegan momentos de la vida en los que tenga que ser otro. A lo mejor llegan momentos de la vida en los cuales tengo que aprender que ya no tengo nada más que decir, o que toca dedicar mucho más tiempo a escuchar y a aprender. Y Dios dirá, o sea, porque esa es la cuestión, ¿no? Creo que los compromisos también, pues lo que hay que hacer para ser honesto es no apropiárselos, sino decir: bueno, mientras tenga que ser así, pues así será. Entonces esta es la parte que me toca a mí ahora, y estos son mis compromisos, ¿no? Tender un puente, compartir las cosas que a veces damos por sentadas, tratar a los pequeños como pequeños, pero no como tontos, tomar el relevo cuando me toca y pasarlo también cuando me toca, y utilizar las palabras al servicio de la palabra con mayúsculas, que es la que nos convoca a todos. Se me olvidó darte el testigo. De presentación de Coba Bayón está a mi espalda. La habéis visto trabajar, habéis visto de lo que es capaz, y no voy a avergonzarla mucho cantando sus virtudes, que son muchas, pero sí quiero decir una cosa. Detrás de lo que veis, detrás de la ilustración que ella hace, hay una carga profundísima que se refleja en esas ilustraciones, pero que yo he tenido la suerte de conocer en conversaciones con ella, y es como para no perdérselo. Hay mucha más Coba que la que veis en sus ilustraciones. Gracias por venir, Coba. ¿Cuál es tu compromiso? Bueno, buenas tardes a todos. Yo estuve pensando estos días un poco sobre esta pregunta y se me ocurrían muchas cosas, pero voy a detenerme en dos, que se corresponden además con el momento inicial de Rezando Vamos 1 y 2. Yo en Oviedo colaboro en la preparación de una misa en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús los domingos a las 20:45. Que es una prima hermana muy pequeña de la vuestra de aquí, ¿no? Y cada cierto tiempo ese equipo se reúne y prepara una remesa de misas. El jueves pasado, hace una semana, estábamos preparando Adviento y Navidad. Y siempre buscamos, al menos en los tiempos litúrgicos fuertes, en Adviento, Cuaresma y Pascua, un hilo conductor que nos acompañe durante esas semanas y buscamos una idea, un tema candente o no, una preocupación, un documento eclesial, una campaña que promueva la compañía, y nos acompaña en esas semanas desde la luz del Evangelio, ¿no? Hacemos eso para dos cosas, para reforzar la idea de tiempo, de un conjunto de semanas que comienza, se desarrolla y termina con un gran final, y luego con el interés que tenemos en que se entienda la cercanía de vida y Eucaristía. El jueves pasado, Chencho, uno de los jesuitas, expresaba que, bueno, que estos últimos tiempos estaban siendo para la Iglesia y para todos nosotros dentro de ella, pues unos tiempos un tanto tormentosos, donde se apreciaba pues cierto desaliento, desesperanza, decepciones grandes algunas veces, críticas a veces muy merecidas, otras sustentadas
desde el aire, persecución incluso física y dramática en algunos puntos del planeta y otras veces también pues mediática, ¿no? Y entonces él decía que qué mejor que este tiempo de Adviento, que es el que anticipa la llegada de la gran alegría, que es el nacimiento del niño Jesús, para contrarrestar esas sensaciones, ¿no? Esos sentimientos. Bueno, pues a todos nos pareció muy bien. Ahora solo teníamos que buscar un lema, unas palabras que están proyectadas durante la misa y que refuerzan esa idea de recorrido, ¿no? Y el maestrillo que tenemos ahora en Oviedo, José Olea, propuso esto: sabiamente imprudentes. Y en relación al sabiamente ignorante, que seguramente muchos cantamos, sabiamente ignorante iré donde no sé, puesto en ti mi corazón te seguiré. Y él decía que era mucho más fiel a la fuente decir imprudente que ignorante. Y es esa imprudencia de vivir al modo que cantasteis vosotros, es la imprudencia de los profetas cuando anuncian lo que está por venir, es la imprudencia de Juan Bautista cuando con sus palabras y su forma de vivir pues iba a contracorriente y algunos lo tacharían de imprudente, es la imprudencia de María en el cuarto domingo de Adviento cuando dice un sí rotundo a un misterio rotundo. Y bueno, esto se quedó así, sabiamente imprudentes. Y ahora aterrizamos en abril de 2017, cuando Olaizola me llama para decir que están pensando en poner dibujos a los evangelios de Rezando Voy niños. Y yo no recuerdo lo que dije, pero equivalera a un sí, porque al poco ya tenía los textos en un correo. Y a los pocos días coincidió que Olaizola recaló en Oviedo, y entonces decidimos vernos para hablar más claramente y más concretamente. Y bueno, todo muy bien. Al despedirnos, yo, con un temor prudente, volví a insistir: bueno, yo esto no lo hice nunca, yo no soy una ilustradora profesional, que no lo soy, dibujo con tinta china, acuarela y papel, no sé dibujar gracioso. Y él me dijo esto: tú hazlo lo mejor que puedas y eso será lo mejor para Rezando Voy, niños. Y pienso, mi compromiso, haber dicho que sí, sabiamente ignorante en ese momento, pero ahora pienso que me gusta pensar que sabiamente imprudente. Y cuando veo aquí, por ejemplo, este aforo con tanta gente, pues veo un potencial enorme de sabia imprudencia. Y creo que ese fue mi compromiso, pero que es el compromiso de tantos, ¿no? De tantos relevistas que estáis aquí ya solamente por haber acudido a esto. Y que, bueno, que ojalá mi compromiso y el de muchos, el de vosotros, sea coger ese relevo. Olaizola tenía unos textos en la mano y me dijo: ¿qué? ¿Los dibujamos? ¿Lo coges o no lo coges? ¿No? Y lo cogí, ¿no? Pues eso, ojalá que ese relevo sea un poco con esas actitudes proféticas, ¿no? De Adviento y con esa sabia imprudencia. Y luego ya pensaba en otro momento de Rezando Vamos 2. Olaizola me manda los textos en enero, un día antes de mi cumpleaños. Si ves el correo ya sabes cuándo es mi cumpleaños. Y yo a principios de mayo no tenía materializado ninguno. Sinclair lo sabe. Y alguien podría decir: bueno, los hizo a prisa y corriendo, o rápido y... Bueno, los hice rápido pero no los hice corriendo, porque cada martes de cada semana, desde enero hasta mayo, yo hacía este ritual. Mientras esperaba a que mi hija pequeña saliera de una clase de piano, tomaba un café, sacaba los textos de Olaizola y anotaba en un margen izquierdo que deja muy ancho, muy apropiado para estas cosas, todo lo que se me ocurría. Y no volví a tocar esos textos hasta el martes de la semana siguiente. Bueno, y cuando llegó mayo, coincidió también que Olaizola recaló por Oviedo. Entonces, justamente era un martes, aprovechamos la clase de piano por si había alguna duda, porque en ese tiempo no hablamos mucho, ¿no? Y él me dijo, yo le pregunté, bueno, algo que hayas echado de menos en Rezando Vamos 1. Y él me dijo, bueno, echar de menos no. Y yo estaba pensando, como me mande dibujar una hamburguesa o algo así, bueno. Pero no, me dijo, pero igual estaba bien
que incluyéramos algún elemento contemporáneo. Y yo en ese momento no le dije que no, pero estaba pensando, pues creo que no. ¿Por qué? Porque yo en el Rezando Vamos 1 había tenido como a gala haber sido fiel a las palabras, a los textos de Olaizola, pero ser fiel también al siglo I. O sea, no hay dibujos en el Rezando Vamos 1 que sean contemporáneos, que no estén en las introducciones a los tiempos fuertes. Pensaba yo que para no confundir a nadie, ¿no? O para no mezclar las cosas. ¿Qué pasó con Rezando Vamos 2? Que cuando me puse a dibujarlo era imposible no hacerle caso a Olaizola. ¿Por qué? Porque sus textos en Rezando Vamos 2 son más contemporáneos. De hecho, a mí los que me parecen más hermosos son Salimos nosotros, hoy, ayer y mañana. Y porque, tal como había trabajado yo esos textos, en esa especie de ritual o de ceremonia que en realidad era la oración de los martes, porque eso era lo que hacía, pues dejando que esos textos posaran toda la semana hasta la semana siguiente y dejando que la vida de esas semanas posaran también en mí, pues era imposible que cuando me pusiera a dibujar no saliera el 2018 desde enero hasta mayo. Así que no hay hamburguesas ni esas cosas, pero sí que hay una niña que se parece a Berta Cáceres, sí que en abril yo estaba en Nicaragua y un chavalín, Álvaro Conrado, me abrió los ojos de lo que estaba pasando en Nicaragua. Si queréis saber qué día estaba haciendo yo la portada, podéis ir al Instagram de Cristóbal Fones, porque ese día él estaba en una iglesia en Castro, en Chiloé, haciendo una oración cantada, y estaban pidiendo para que el Señor les iluminara en estos tiempos turbulentos de Chile de mayo de 2018, que estaba muy revuelto, sobre qué caminos seguir que les llevaran a la justicia, a la verdad o a la comunión. Y por eso Chile secretamente sale en la portada. Y ya puestos también, cuando dibujé el de Todos los Santos, casualmente estaba en Valladolid. Por eso sé que estabais marchando por la hospitalidad y por eso hay alguna camiseta que recuerda al azulón de esas camisetas. Y bueno, mi compromiso, creo, en este Rezando Vamos 2 es intentar que por sumar mis dibujos a unas palabras todos podamos entender que el Evangelio sucede hoy entre nosotros, pero también en lugares mucho más lejanos. Que abramos un poco el horizonte y que seamos conscientes de que esta carrera de relevos es gigante, pero a todos los niveles. Esta es la copa que no quería hablar mucho y que demuestra lo que os decía, o sea, hay una profundidad brutal en toda su vida, ¿no? Y se refleja luego en sus dibujos. Muchas gracias, copa. Esto me lo dejas o no, se lo entregas para el siguiente. He buscado en tantos sitios sin hallar nada de ti. He buscado en tantos libros sin hallar nada de ti. Pero un día dejé de buscarte, fuiste tú quien a mí me encontraste. Y si me preguntan qué, dónde te puedo ver, gritaré al viento. Que te veo en la flor, que te veo en la luna, que te veo en el sol, esa cara desnuda, que te veo en la puerta de ese pueblo que no se quiere rendir, en la sonrisa del niño que no para de reír, en el agua y el sueño, en un beso, la amistad, en la risa o en el llanto, la mentira, la verdad, la victoria, el fracaso, la esperanza, la ilusión, en la vida o en la muerte, en un cuadro, una canción, y te tiene de ti, que te veo hasta en el viento.
testigo ha ido pasando de Jesús a Lucas, a José Mari, a Koga, ha sido la palabra, ha sido la música, ha sido la imagen y ahora va a ser la voz. Viene la parte más divertida. Vamos a hablar de los niños que participan en Rezando Hoy para niños y que está reflejado luego en el proyecto de Rezando Vamos. El proceso de grabación normal con un adulto suele ser bastante interesante. A mí me toca estar al otro lado del cristal viendo lo que ocurre. Es intenso. Yo he visto gente verdaderamente emocionarse con lo que está leyendo, echarse a llorar, convertir en oración lo que estaba leyendo. Y en el caso de los niños es francamente divertido porque inundan la sala con ellos mismos, con sus hermanos, con sus padres, con las meriendas, con los deberes. Se monta un jolgorio tremendo allí y en medio de todo ese caos conseguimos que el chaval se ponga los auriculares, se ponga el micrófono y lea todo esto que ha llegado hasta aquí, ¿no? Esa palabra escrita. Como os decía antes, Rezando Voy para niños nació hace 5 años y desde el primer momento Samuel, que está por aquí, ha participado con nosotros. Samuel entonces tenía 12 años, hoy tiene 17. Antes me contaba que la primera oración que salió, que él grabó, apareció el día de su cumpleaños, cuando cumplía 12, entiendo. Gracias, Samuel. Koga le entrega el testigo. Ya es más alto que yo. Y debo decir que le hemos echado ya de Rezando Voy Niños, porque cosas de las hormonas y de la edad pues, le ha cambiado la voz. Antes estábamos hablando él y yo y intentábamos acordarnos de cómo era ese primer día. Yo la verdad es que no me acuerdo mucho, pero estoy seguro de que estaba nervioso yo, porque era mi primera vez en una grabación con niños, no sabía muy bien qué iba a pasar allí y en qué iba a terminar. Y tú me decías que también estabas nervioso. Recuerdo que mi tía Rosana y José Mari me presentaron el proyecto de Rezando Voy y me dijeron que sí quería participar en este proyecto. En un primer momento dije que sí, pero llegó el día que tenía que grabar mi primera oración y estaba muy nervioso y antes de salir de casa casi me arrepiento de venir. Sin embargo, ya fue llegar, fuimos en el coche con José Mari hasta Inea, hasta la sede de Rezando Voy, y ya empezamos la grabación. Conocí a Sinclair, que nunca nos habíamos visto, y allí pues me di cuenta que cuando empecé a grabar, que si no hubiera llegado nunca a ir a Rezando Voy a empezar a grabar, me hubiera arrepentido de muchas cosas. Y según empezamos a grabar, con los años, yo creo que Rezando Voy me ha servido para mucho. En un primer lugar, empecé a ver, como dice en la anterior canción, el Evangelio en diferentes lugares y por otra parte me di cuenta de la trascendencia que tiene Rezando Voy. Sobre todo cuando celebramos los 5 años de Rezando Voy, me di cuenta de cómo llegaba mi voz a muchas personas y la labor que hacía. Esto lo tengo que contar yo. Efectivamente, la voz de Samuel y de cualquier niño que interviene en Rezando Hoy para niños somos los primeros sorprendidos, pero llega muy lejos. Por supuesto, Rezando Hoy para niños se escucha en aulas, se escucha en colegios, se escucha en catequesis, se escucha en la cocina de casa, pero no solo se escucha en Valladolid, se escucha en toda España, se escucha en Bolivia, en Argentina, en Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo de habla hispana. Eso no deja de impresionar, porque que Samuel se ponga ahí al micrófono o cualquiera de los niños que ha participado le hace ser consciente de que su voz y lo que está transmitiendo su voz está llegando muy lejos a mucha gente y con un sentido muy profundo. Entonces, claro que impresiona, claro que es como para ponerse nervioso, pero a la vez que lujo, ¿no? Poder estar haciendo eso. Yo, además, siempre cuento esto, pero bueno, tengo la suerte de estar al otro lado de la bandeja de correos de la dirección electrónica de Rezando Voy. Entonces, yo leo los mensajes que escribe la gente, como digo, desde cualquier rincón del mundo, contando lo que significa esto. Entonces, es una delicia que una madre que cuente cómo mientras se toma el colacao con sus hijos, los niños le piden que le ponga Rezando Voy. Ese día yo me gano el sueldo, ese día cobra sentido todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y también me contabas antes, Samuel, cosas que te han pasado desde que eres una estrella de Rezando Hoy, ¿no? Cuéntame. Recuerdo que una vez estaba en clase y yo nunca había dicho nada, que grababa para Rezando Voy, y de repente una compañera de clase me reconoció la voz y me dijo: tú eres el de Rezando Voy. Y por otra parte, mi padre es profesor y sus alumnos ponía Rezando Voy en clase y sus alumnos me querían conocer constantemente.
Bueno, pues muchas gracias, Samuel. No es el único que graba, por aquí tenemos también a Ángel. Ven aquí, Ángel. Ángel en realidad es un espontáneo. Quien vino a grabar fue su hermano Pablo. Grabó unas cuantas oraciones, pero Ángel andaba por ahí revoloteando y en algún momento dijo, yo quiero grabar algo. Entonces, gracias. Ponte por aquí, que se te vea. Entonces, Ángel estuvo grabó un Padre Nuestro y ahí ha quedado. ¿Tú te acuerdas de aquel día? Un poco. Un poco más que... ¿Qué recuerdas? ¿Tú qué notabas? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas expectante? ¿Querías hacerlo mejor que Pablo? Estaba un poco nervioso, la verdad. ¿Y luego se te pasó? Sí. ¿Y ya no quieres volver a grabar nunca jamás en tu vida? No, sé que quiero volver a grabar. ¿Cuándo quedamos? ¿No tienes móvil? Bueno, tu madre anda por ahí, hablo yo con ella y un día te vienes a grabar. Vale, muchas gracias. ¿Hay más gente que haya grabado que quiera subir por aquí? A ver, estas niñas tan feas. Vamos. Ángel, ¿te quieres quedar? Samuel, muchas gracias. Elena y Laura también son clásicos en Rezando Hoy, han grabado unas cuantas oraciones. He tenido que ver cómo se peleaban entre ellas en una guerra de divas porque las dos querían participar más que la otra. ¿Quién me cuenta cómo ha sido cuando habéis ido a rezar, a grabar aquí? Pues yo me ponía, a veces te pones muy nervioso, ¿no? Entonces, al principio pues... Te pones nervioso. Sí, vale. Y entonces, a ver, al principio no me acuerdo de la primera vez que grabé, pero a veces que voy, pues te pones nervioso, te sientes como mayor, te sientes que te vas a poner unos cascos y un micrófono y te vas a poner a hablar y todo el mundo te va a escuchar en muchos sitios. Y hay veces que te confundes cuando estás grabando, pero no pasa nada porque puedes volver a repetir la frase y sigues adelante. Y yo me confundo mucho. ¿Y tú cuando estás ahí confundiéndote, pero al final sale bien, te das cuenta de lo que estás haciendo o para qué lo estás haciendo? Pues sí, a ver, me doy cuenta de que mi voz se va a ir en muchos sitios y entonces pues es difícil imaginarte en cuántos sitios se van a oír y te pones nervioso por no sé, si lo harás bien o no. Y luego a veces en la web te escuchas tu voz y dices, anda, soy yo, va a aparecer, lo va a oír mucha gente y madre mía, no sé. No sé, yo no me lo imagino porque yo sé que me escucharán, pero no sé. Intento conducir astutamente una respuesta que no llega. Lo que van a hacer cuando lo oigan es rezar con vosotras. Es conocer ese mensaje de Jesús, es una forma de oración también. ¿Queréis decir algo más? Pues sigues con vuestra madre. Muchas gracias. Son hijas mías, ¿eh? Bueno, estamos llegando al final de la carrera. En esta carrera de relevos nos hemos dejado gente fuera. En este preguntarnos cuál es el compromiso que tiene cada uno de, como decía antes José Mari, cada una de las personas que intervienen de un modo u otro, empezando hoy, no nos hemos olvidado, pero no cabían aquí. Hay gente que escribe las oraciones de los adultos, no solo José Mari, gente que también está dispersa por todo el mundo, desde Salamanca hasta Malasia. Hay gente que pone las voces de los adultos, algunos andan por aquí también. Hay gente que trabaja mucho más en la sombra, como la gente que edita los audios, ¿no? Que están convirtiendo todos esos errores que decía antes Elena que ocurren, los borra y al final funde toda la oración en un único archivo limpito y bonito y preparado para subir a la aplicación o la web. Y para poderlo subir a la aplicación o la web hay programadores, hay genios de la informática que están ahí haciendo su trabajo. Se me olvidaba, también hay gente que aporta su canción, su música, para que acompañe a las oraciones. Bueno, os decía lo de los programadores. Esto es especialmente importante porque, atención, vamos a contar una primicia. Desde hace meses los informáticos de la oficina nuestra están trabajando y
doy fe de que están trabajando muy duramente en cambiar completamente todo lo que ahora mismo aparece en la web y en las aplicaciones. Ojo, en la forma, las oraciones van a seguir siendo iguales, pero la forma de presentarlas, la forma de acceder a ellas, va a incluir un montón de mejoras y de aspectos que, por lo que estamos viendo, estamos encantados, va a ser espectacular. Pero es resultado de un trabajo formidable, colosal, y que nos tiene encantados de la vida. Bueno, pues la primicia que os voy a contar es que tenemos fecha para el lanzamiento mundial de esta nueva web y aplicaciones. El 17 de diciembre, el lunes, vamos a hacer el botón de poner en marcha esta nueva web y para nosotros va a ser un momento tan especial que lo queremos retransmitir en directo, ya lo iremos anunciando, porque va a ser el resultado bueno, como digo, de mucho trabajo, de mucha ilusión y de mejorar muchísimo lo que ahora tenemos, que sabemos que es bueno, pues convertirlo en algo mucho mejor. Y mucho más molón, por cierto. Y dicho esto, terminamos la carrera. Los niños van a pasar el testigo a vosotros. Antes os decía que claro que cada uno tenemos algún talento y lo ponemos en marcha, ¿no? Preguntaros a vosotros mismos cuál es vuestro compromiso con todo esto y qué podéis hacer. Salid a la calle, ya no sé si llueve o no, con ese compromiso puesto. Y la forma que vamos a tener de daros el testigo, de daros la pulsera, es, otra vez quiero la ayuda de niños, todos los que se pueda, que suban aquí, niños mayores. Os van a ir repartiendo pulseras, estas pulseras, pero tienen trampa. Porque las hemos cortado mal. Cada una de estas pulseras en realidad son dos. La idea es que os llevéis a casa una de esas pulseras doble y vuestro compromiso va a ser cortar esa pulsera y entregar la otra parte de la manera que queráis a quien queráis. Gracias, chicos. Pues ahí abajo... llevad la caja y lo veré, ¿vale? Y mientras hacemos esto, vuelvo a pasar el testigo al coro. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia ti. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el dolor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo arranco, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo arranco, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Traen mis rodeos y mis pies cansados.